Éxodo capítulo 4. Como título le puse a este capítulo y creo que le podemos poner a todo el libro de Éxodo lo siguiente: Dios lo hará, tú no. Dios lo hará, tú no. Y es cierto, Moisés, que es como el personaje aquí primordial de Éxodo, pero ciertamente de aquí, de este capítulo, se encuentra en Madián. Se encuentra apacentando las ovejas de su suegro, Jetro, Reuel, es la misma persona. Después de haber sentido una inquietud en su corazón hace 40 años. Entonces él, de 40 años, viviendo en la casa de Faraón, criado en la riqueza de Egipto, del faraón, imagínate el palacio, todo lo demás que involucra ser el nieto de Faraón. Después vamos a ver que va a regresar a Faraón, al palacio en el próximo capítulo. ¿Y qué ha de haber sentido cuando 40 años después llega y entra a los mismos pasillos donde él se crió y donde él vio ahí la riqueza y estuvo y vivió y fue parte de eso? Me pongo a pensar en los sentimientos de Moisés, pero ahí se crió en el lujo, en el poder, pero se llegó el día donde él se empezó a fijar en su prójimo. Era hebreo, no era egipcio Moisés. Entonces los hebreos están siendo perseguidos y por lo tanto él se fija y yo creo que desde ese momento Dios estaba obrando en la vida de Moisés, estaba ya preparándolo, le estaba dando esa inquietud que yo creo fue plantada por Dios, que Dios le dio esa inquietud para decir, ¿y qué onda con mi prójimo? O sea, lo veo, yo soy uno de ellos. Y pudo haberse hecho de la vista gorda, pero no lo hizo. O sea, que algo sintió, lo obedeció. Y pues de ahí sabemos la historia, lo hemos visto en los primeros 3 capítulos. Si no has estado con nosotros, nada te cuesta leer capítulo 1, 2 y 3, lo puedes leer muy rápido para ponerte al tanto de lo que está pasando aquí, pero sabemos que él ve eso con esa inquietud, baja, está con los hebreos, con las obras que ellos hacían y defiende a uno de los hebreos y que estaba siendo maltratado por un egipcio y mata al egipcio, y eso lo lleva a tener que huir por su vida por haber matado a una persona, porque era un ojo por un ojo, un diente por un diente. Entonces si tú matabas a alguien, eso era lo que tenía que suceder, no importaba si eras el nieto de el faraón, y por lo tanto se encuentra en Madián, donde lo tenemos hoy en nuestro capítulo. Ahí en Madián se enamora de una mujer, Séfora, es una de las hijas de Jetro, y se casa con ella y tienen 2 hijos, y ahí vive por 40 años apacentando las ovejas de Jetro. Es un ministerio donde Dios lo está puliendo, donde Dios le está lijando, le está quitando, está trabajando en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo que él necesita hacer a través de él. Entonces eso está sucediendo. Después de 40 años, Dios busca una vez más a Moisés y le habla a través de una zarza que no se consumía. Hace cuenta unas hierbas que están ahí y ¡fum!, de repente encienden y no se consumen, están quemándose, pero no se consumía, y de ahí Dios le habla, y es otro ejemplo de que Dios lo iba a hacer y no Moisés. O sea, Dios persiguiendo, buscando a este hombre. Moisés no lo estaba buscando, por decirlo así. O sea, no había algo que él decía, yo voy a buscar a Dios en esta zarza. En capítulo 3, como para respaldar eso de que Dios lo hará y no tú, tenemos versículos y vimos versículos como, ahí lo puedes ver tú en versículo 7, donde le dice Dios que ha visto las angustias de su pueblo. Dios, Él lo está viendo. No Moisés, Él, Dios, yo lo estoy viendo.
Verso 8, he descendido para librarlos. Verso 10, ven y te enviaré a Faraón. ¿Quién lo va a hacer? Dios lo está enviando. Dios está haciendo aquí, está moviendo las cosas. Verso 17, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Verso 20, yo extenderé mi mano y heriré al Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Dios. Y finalmente la última cosa que le dice Dios por medio de esta zarza es en versículo 21, donde dice, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgan no vayan con las manos vacías. Hoy vamos a ver que a pesar de todos estos versículos, de toda esta confirmación, todo lo que Dios le está diciendo, o sea, simplemente necesito manos útiles, disponibles, que tú digas, lo hago. A pesar de que Dios le está mostrando que Él lo va a hacer, Moisés va a poner más pretextos, más excusas, va a dudar igual a como tú y yo lo hacemos. Creo que nos vamos a poder identificar mucho aquí con Moisés. Y estos capítulos, en mi opinión, nos ayudan a ver que con Dios todo está bajo control. No sé cómo sea tu vida hoy, pero cuando tú te entregas a Dios, cuando tú le rindes tu vida, lo que acabamos de cantar, lo que vamos a ver, de hecho que vamos a ver lo que sucede cuando no le rindes todo a Dios, cuando no hay una obediencia total. Ahorita lo vemos en unos versículos que han confundido y han causado pues confusión realmente en la iglesia. Ahorita se los señalo. Pero a fin de cuentas, solo nos corresponde a nosotros confiar, obedecer y seguir su voz. Él hará lo demás. Y espero que eso lo estés viviendo hoy, que no estés tratando de mezclar tu voluntad, lo que tú quieras con lo de Dios, porque no va a funcionar. Dios es un caballero, y si tú dices, es que yo quiero parte de lo tuyo, Señor, pero parte de lo mío, Él va a decir, pues mejor haz lo tuyo. ¿Sí? Porque lo mío requiere que tú te entregues a mí al 100. Va a ser mejor que lo tuyo. Diferente, muy probable, pero mejor que lo tuyo. Entonces Dios, veremos eso a través de estos versículos. Entonces la escena es esta: Moisés hablando con una zarza, y seguimos nuestra historia en capítulo 4, versículo 1, que dice así: entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Otro pretexto, que ellos iban a decir que no se le había aparecido Jehová. No sé ustedes, pero yo me puse a pensar en mi vida, en las veces que yo siento que Dios está obrando, que no que me está hablando de una zarza, pero que siento que Dios está obrando en mi vida y yo le he dicho, pero ¿qué si X cosa? Señor, pero ¿qué si X? ¿Y qué si esto? Y es la vida de qué si, que es algo súper desgastante, el pensar en todos los qué sí. Y eso está pasando aquí. Moisés no sabe si los israelitas realmente van a dudar, los hebreos. Cuando él llegue, él no sabe, él está simplemente pensando en su mente todas las posibilidades, todas las cosas que pueden suceder. Y dentro de eso le pone al Señor una pregunta: ¿qué si dicen que no te ha aparecido Jehová? ¿Qué voy a decir? Y tengo que decir que el miedo, porque es lo que veo en Moisés, miedo, el temor es algo real. Todos vivimos con el que sí. Sí, es algo real, o sea, lo tenemos que entender, tenemos que llegar al lugar donde lo aceptamos. Pero aquí Moisés está viendo a la misión. ¿Quieres que yo vaya y haga todo esto? Está viendo al misionero que es él, y en ese momento le entra un temor y sale con una excusa. ¿Qué si dicen esto?
Vamos a ver lo que le responde Dios, versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Sabemos que era pastor, entonces tenía una vara de 2 metros, probablemente algo así largo. Le dice una vara y él le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Imagínate una culebra de 2 metros. O sea, está huyendo. No nos la describe, no sabemos qué tipo de culebra era, pero era algo suficiente feo para huir de ella, ¿eh? Josefo, interesantemente, Josefo dice que la serpiente, ahora no sé cómo lo dijo o cómo lo supo, pero dice que la serpiente como que que quería atacar y quería morder a Moisés. Quién sabe, es leyenda, historia, no sé, pero Josefo normalmente es creíble. El punto es que huye de ella. Verso 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Dios es un Dios que obra fuera del tiempo y el espacio. ¿Sí? Nosotros vivimos dentro de este espacio, dentro de este tiempo. Nuestros días se componen de 24 horas, ¿sí? De minutos, de segundos, pero Dios obra fuera de eso. Y si Él tiene que mostrarse de una manera milagrosa, lo hará. Y eso es lo que le está diciendo aquí a Moisés. Y lo que más me gustó de estos versículos es que, no sé si lo notaste, pero Dios elimina a Moisés de la escena. O sea, no tiene que ver nada con Moisés. Los pretextos tenían que ver con él. O sea, en capítulo 3 él dice, pero ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo? Yo soy nadie. Soy un pastor por 40 años en Madián. Y luego aquí les dice, yo no tengo credibilidad con ellos. ¿Qué si les digo? Me van a decir, ¿y cómo sabemos que Jehová te habló? Y Dios aquí hace todo eso a un lado. O sea, eso realmente no existe. Y tenemos que aprender que con las cosas de Dios, nosotros no aportamos nada más que obediencia y disponibilidad. Es todo. Esto no tiene que ver nada con Moisés. ¿Traes una vara? Echa la tierra. Mete tu mano, saca la mano. O sea, ¿quién lo está haciendo? Dios. Eliminando todos los pretextos, eliminando realmente a Moisés de la escena. Y yo me he dado cuenta que aquí, o sea, puedo hablar en lo personal, pero aquí en esta iglesia, con Calvary, Guanajuato, yo me estoy dando cuenta día tras día que yo no tengo nada que ver con lo que Dios ha hecho aquí. Honestamente, y ustedes me conocen, yo no puedo hablar. O sea, yo sé que yo batallo con mi memoria. Quizá no lo hable mucho, pero soy muy olvidadizo y como uno de mis temores es ponerme aquí delante de ustedes y que se me borre el cartucho, como se dice, ¿no? Y ¿qué estoy diciendo? O sea, es un temor mío. Lo tengo, no lo hablo, pero no tengo escuela.
Yo jamás fui a un seminario, a una escuela bíblica y son el yo no, o sea, tengo muchas de esas cosas. Pero lo único que le ofrezco al Señor es mi terquedad. Cada miércoles llego y abro y aquí me pongo. Y cada domingo llego y abro y aquí me presento delante de Él, sabiendo que en las cosas de Dios yo no aporto nada. Él simplemente dice, ¿estás disponible? Sí. Ok, entonces hazte a un lado y déjame obro a través de ti. Y eso es lo que está pasando aquí de dos formas sobrenaturales, con la vara, o sea, sobrenatural. Y con la lepra, Dios le muestra que no se trata de él. Dios, una por una, eliminando las excusas de Moisés. Pero aquí está el problema. Moisés tiene otro pretexto. Véanlo conmigo, verso 10. Entonces dijo Moisés, yo me imagino como que se las está sacando de la bolsa, ¿no? O sea, híjole, esa no funcionó, a ver ahora, déjale digo esto. Sí, entonces le dice lo que sigue, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra. Oh, cómo me identifico yo aquí. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en la habla y torpe de lengua. Ay, es como que me tomó las palabras de la boca Moisés. Pero sabes, yo lo veo un poquito diferente, aunque este es un pretexto, lo es una excusa, a la misma vez, creo yo, lo podemos tomar como a un Moisés diferente al que llegó a Madián hace 40 años. Creo yo que esto nos muestra un poquito de la transformación que Dios ha estado haciendo en él. Porque como les dije al principio, ¿recuerdan dónde se crió? En el palacio de Faraón. ¿Sí? Recibió la mejor educación del día. Más allá, para confirmártelo, Hechos capítulo 7, versículo 22, lo puedes anotar, yo te lo leo. Dice que Moisés, fíjate, o sea, compara lo que acaba de decir, la excusa que ha hecho Moisés, con lo que dice Hechos. Dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, que no se ve como algo totalmente a lo que está diciendo aquí. Y yo creo que sí, en un tiempo era el Moisés que estaba, o sea, poderoso de sus palabras. O sea, elocuente. Lo que él decía, cuando él abría la boca, todos escuchaban. Pero aquí es algo diferente, sí, pretexto, pero a la misma vez una persona que tenía habilidad, pero no se fiaba de ella. Y esa es como la mezcla perfecta, porque Dios te da dones, Dios te da habilidades, pero se llega el momento donde en tu ministerio, en tu servicio a Dios, tienes que decidir si lo o lo estás haciendo, lo vas a hacer porque Dios te ha dado eso o porque te vas a seguir fiando en Él. Sí, se llega el momento donde todos tenemos que decidir. Sí, yo recuerdo en mi trabajo, yo podía entrar y hasta con los ojos cerrados yo podía saber si estaban las cosas bien, o no, si había problemas. Y se llegó el momento donde creo que yo confiaba más en eso, en lo que yo ya sabía. Pues es un contexto secular, no algo fuera de la iglesia, pero ese es el peligro en el ministerio, en las cosas de Dios, que conocemos algo tan bien, quizá la palabra, y podemos recitar y hablar versículos, pero Dios, y esto lo dije hace unas semanas en Estados Unidos en una prédica, que a Dios no le importa cuántos versículos tienes memorizados, a Dios le importa cuántos versículos has vivido. Es una gran diferencia. Oh, sé esto y sé lo otro y lo otro. ¿Y cuántos has vivido? ¿Los vives todos, sí o no? Y es lo que Dios quiere. Él no se va a fijar en cuántos. No te va a hacer un examen cuando llegues al cielo. Ok, dime cuántos, escríbelos. Pero Él más se va a fijar en qué.
Él nos va a probar por fuego, dice la palabra. Y lo que era paja, lo que era, lo que nos sirve, lo que se va a consumir es porque eran, lo voy a decir así aunque no lo es, eran versículos memorizados y no vividos. Y lo que quede va a ser lo que tú y yo vivimos, lo que tú y yo sí en toda actualidad vivimos. Entonces, eso es, tenemos que, creo yo, mantener nuestra confianza en Él y no en nosotros, en nuestros logros, no en que hayas estudiado en el pasado, que tienes sabiduría adquirida por experiencias o lo que sea, por las obras que hiciste ayer, porque en esas cosas no puedes confiar. Con el Señor es un caminar día tras día, momento por momento. Lo de ayer ya no sirve. Úsalo, acuérdate, pero confía en Dios hoy. Entonces vemos a un Moisés, yo creo, un poquito diferente, pero aún tiene este pretexto de que no sabe hablar, no puede decir, no puede abrir la boca y es tartamudo y todo lo demás. Y Dios le responde en verso 11. Verso 11, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Tú ve, le dice, y yo te voy a respaldar. A lo que yo nos pregunto, ¿y qué más queremos? ¿Qué más queremos? Dime dónde se encuentra Moisés en esa ecuación, aparte de que sea obediente. Ok, voy. O sea, van a ser milagros de Dios, Dios va a hablar, o sea, ¿qué más quieres? Soy yo. Dios lo hará, no tú. Moisés responde, verso 13, y él dijo: ay, Señor, como que, ay, Señor, ya me estás, ya no tengo nada en la bolsa, Señor. Te ruego por medio del que debas enviar, o en otra versión dice: te ruego que envíes a otra persona. Por última, Señor, manda a otra persona. Y tengo que ser honesto, y creo lo tengo que confesar porque aquí está mi esposa, pero muchas veces yo he orado eso. Especialmente después de un domingo, un miércoles donde yo, de mi punto de vista, no funcionó nada como yo quería, irme a esconder debajo de una piedra porque no salió bien nada, mis notas no, me perdí, bla, 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 todo lo demás. Y yo digo: Señor, ¿puedes enviar a otra persona? O sea, yo con todo gusto me hago un lado. A lo que si algún día envía a otra persona me hago un lado, o sea, no me voy a aferrar del púlpito, ¿verdad? No me bajas de aquí, no, es tuya, Señor. Pero aquí Moisés está una vez más haciendo excusas. Y no sé tú, pero yo pienso en la escena, o sea, está Moisés en medio del desierto hablando con una zarza, y si yo lo hubiera visto de lejos, yo diría: ¿está loco o qué? O sea, está hablando y luego está escuchando y luego está hablando y escuchando y es discutiendo con una zarza ardiente. ¿Qué pensarías tú de él? Está loco ese hombre. Pero así lo tenemos, y así a veces nos vemos nosotros, discutiendo con Dios, haciendo pretextos, ¿sí? Oh, cómo nos identificamos con él. Verso 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá al recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. No es que él va a ser Dios para él, no malentiendas, simplemente que él va a ser como el
el canal, se puede decir, en donde va a recibir y le va a decir, entonces tú habla. Es lo que está diciendo. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Dios le pone fin a las excusas de Moisés y dice en verso 15, yo estaré con tu boca y la suya de su hermano, yo os enseñaré. ¿Ya te cae el 20, Moisés? Que tú no tienes que hacer nada. Y eso es un problema para nosotros, ¿no? Porque siempre pensamos que tenemos que aportar algo, yo tengo que hacer algo. Y Dios dice, no, elimino todas tus cosas, yo lo voy a hacer, tú no. Y Moisés llegó al lugar donde ya no había excusas que hacer. Dios elimina todo, pero todavía tiene que actuar, porque aún en ese momento podemos correr. En ese momento tú puedes, o sea, Dios le llamamos libre albedrío, donde tú decides lo que tú quieres hacer. Y en ese momento Moisés tiene que decir, bueno, ya no hay excusas, pero aún ¿qué hago? Y ven lo que dice en verso 18. Así se fue Moisés. Y se fue, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Él sabe que viven, Dios le ha dicho que ha escuchado su clamor. Pero aún vemos un Moisés muy inseguro. A ver si viven. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Versículo 19, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Por si había dudas en tu mente, porque si recuerdas, él huyó de Egipto por su vida, porque lo querían matar. Y última cosa, sin duda, esto entró a la mente de Moisés, ¿y qué si está ahí el faraón? Sí, el que quería matarme. Y Dios le dice, no te preocupes, ya no está ninguno de aquellos que te querían matar. Moisés se somete al plan de Dios. Lo que yo soy lo rindo a tus pies. Eso pensé, fue la canción perfecta. Lo que yo soy lo rindo a tus pies, Señor. Me someto a tu plan, Señor, lo que tú quieras para mí. Pero creo hace algo muy importante. Ve lo que hace, le avisa y le pide permiso a Jetro. Jetro es su suegro. Jetro es su patrón, se puede decir. Y si recuerdan, él tiene 40 años trabajando por esta persona, tiene responsabilidades, tiene un patrón y hace lo correcto. Pedirle permiso era lo lógico y vemos que Jetro se lo concede. Está bien, ve en paz, ve tú, no pasa nada. Verso 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Noten algo aquí muy importante. Noten que la vara ya no es de Moisés, sino que ahora es la vara de ¿quién? Es la vara de Dios. Eso me impactó. Es la vara de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? No literalmente, porque van a decir, pues una pluma, ¿no? Un bolígrafo. No literalmente, pero ¿qué tienes que Dios puede usar? ¿Qué tienes? ¿Tienes voz? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tesoro? ¿Qué es lo que tú tienes que Dios puede usar? Y identifica esa cosa y luego hazte una pregunta. ¿Es mía o es de Dios? Dios quiere usar lo que tú tengas en tu mano siempre y cuando se la das a Él. ¿Estás apoderado de lo que Dios te ha dado? No, yo solo voy a usar esto y lo voy a usar de esta forma y es mío, es mi vara. Te la presto, Señor, para que la uses cuando tú quieras, pero es mía. Y aquí vemos algo muy diferente. Moisés le cede todos los derechos a Dios. Es tu vara, es la vara de Dios. Es la vara de Dios. Uno de mis favoritos
personajes de la Biblia es el juez Samgar. De hecho que mi correo electrónico es samgar98. Es interesante porque a Samgar le asigna la Biblia solo un versículo. Y me enamoré de su historia cuando la leí hace muchos años. El versículo es Jueces 3:31, te lo leo. Dice esto la Biblia de Samgar. Dice, después de él, o Ahod era el juez que estaba ahí anteriormente que venció el rey Eglón. Después de Ahod fue Samgar, hijo de Anat. Fíjate, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Oh, cómo me encanta ese versículo. Samgar tenía en su mano una vara, porque una aguijada es una vara, es igual, es lo que usaban para picarle a los bueyes para que andaran. Ahí te da a entender quién era Samgar. No era un teólogo, no era una gran persona, pero era una persona que tenía algo en su mano, tenía una aguijada. Tengo este palo, Señor, en mi mano, esta vara. Y con eso en su mano, Dios salvó a toda una nación con una aguijada. Te animo a usar lo que Dios te ha dado, no importa lo que sea, pero que lo uses aunque sea una vara, una aguijada. Porque creo que ahí es donde vemos el milagro de Dios. 600 personas mató Samgar con una vara. ¿Qué será lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios... no sé si te das cuenta, pero aquí en nuestra ciudad cada día muere gente sin Dios. Y nos ha puesto a nosotros aquí para ser el Samgar, de Guanajuato. Pero ¿qué has hecho con tu vara? ¿Qué has hecho con tu voz, con tu tesoro, con tu tiempo, con lo que tú tienes disponible, con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con esa cosa? Úsalo para la gloria de Dios. Ahora, de versículo 21 a 23, Dios le da unas instrucciones a Moisés. Vean, es como que le está adelantando aquí unas cosas. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón su corazón de modo de que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Lo conocemos como la última plaga, ¿no? La 10ª plaga, donde mata al primogénito. Tenemos la Pascua, lo veremos en los capítulos venideros, pero le está dando a unas instrucciones y no dejes, porque sé que esta frase ha confundido a mucha gente, pero no dejes que confunda o que te confunda la frase, pero yo endureceré su corazón, en versículo 21. Porque muchas veces lo vemos y decimos, ¿y qué onda con eso? O sea, si es Dios, ¿por qué le está endureciendo el corazón? O sea, yo pensé que era un Dios bueno. Yo pensé que era un Dios misericordioso y lleno de gracia. Entonces, ¿por qué está endureciendo corazones? Buena pregunta. Yo sé que esta frase ha causado problemas y dudas acerca de Dios, pero Dios no es un Dios malo. Lo tienes que saber. Eso se puede ver y le puedes como torcer para decir, ya ves, es un Dios malo, está endureciendo corazones. Pero quiero que consideres lo siguiente. Quiero que apuntes o notes o recuerdes que no va a ser hasta capítulo 7, versículo 13 de Éxodo, que Dios va a endurecer el corazón de Faraón. ¿Ok?
¿Okay? Es ahí donde vamos a ver, donde Dios endurece el corazón de Faraón. Pero para ese entonces, tienes que saber que el corazón de Faraón ya estaba duro sin la ayuda de Dios. ¿Cómo sabes? Porque he leído la Biblia. Y ahí me doy cuenta que en capítulo 5, lo que vamos a ver la próxima semana, Faraón va a decir esto, ¿ok? Capítulo 7, la primera vez que dice que Dios le endurece el corazón. Pero antes de eso, ahora, lo que estamos leyendo hoy es lo que Dios va a hacer. Si estás conmigo, es como futuro. Cuando llegues a Egipto, le está hablando de algo futuro. ¿Sí? Pero en capítulo 5, la próxima semana, vamos a ver que dice ahí que Faraón va a decir esto: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Le están pidiendo que los deje ir. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es un corazón duro, ¿verdad? Si notas que ya estaba podrido, ya estaba endurecido su corazón sin la ayuda de Dios. Entonces, antes de que Dios diga, bueno, ¿no quieres dejar ir a mi pueblo? Entonces hoy endurezco tu corazón hasta que los dejes ir. Tenemos a un corazón ya duro. ¿Sí? No es que Dios lo hizo. Dios no es un Dios que se complace en la muerte del impío, según Ezequiel 33:11. Ahí dice que Dios no se complace. Entonces tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia. ¿Sí? Es como lo más básico de estudiar la palabra. Tienes que interpretar Biblia con Biblia, no Biblia con comentario, no Biblia con opinión, sino que Biblia con Biblia. Y por lo tanto sabemos que Dios perdona y recibe a todo aquel que se arrepiente. ¿De acuerdo? ¿Estás conmigo? Dios lo hace. No importa qué hayas hecho, Dios te perdona. Si tú vienes y le rindes tu vida, Dios te perdona. Pero es que fui esto, no importa. Pero es que tengo el corazón duro, no importa. Dice la palabra que Él te lo cambia por uno de piedra, por uno de carne. No hay excusas. Pero si tú decides levantarle un puño cerrado a Dios, entonces Él lo va a recibir como tu decisión y lo va a respetar. ¿Eso quieres? Está bien. Dios le va a endurecer el corazón a Faraón porque ya estaba duro. O sea, le va a hacer las cosas más difícil. Va a forzarlo a llegar hasta lo que le dice aquí, y va a morir tu primogénito. O sea, la última plaga. Y después vas a dejarlos ir. Vas a ver quién soy. Entonces, eso está diciendo aquí. Que no te confundan esos versículos. Y luego tenemos versículo 24 a 26, que parece ser, ahora aquí sí tienes que poner atención, parece ser como un paréntesis en nuestra historia, pero tienes que saber que está ahí a propósito. Dios lo puso ahí, aunque estamos hablando, Dios le está hablando, y luego fíjate lo que dice versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada, ¿cuál posada? No nos dice. En una posada, en un hotel, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, lo está circuncidando, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Tres cosas que quiero que tú consideres en estos versículos. Uno, es que esto no fue como que Dios quiso matarlo y le erró. Sí, porque al principio donde dice quiso matarlo, es como que yo en mi mente pienso como con una flecha, ¿no? Y no le di donde quería. ¿Sí? No es que Dios
como que lo quiso matar y no pudo, sino que la idea es de que lo hirió. Lo hirió, la intención sí era de eliminarlo, y si Dios quería lo podía hacer así. Entonces, nota, considera que no es que erró, o sea, Dios quiso matarlo. Es la primera cosa que quiero que tú veas, y como que esto va a edificarse uno sobre lo otro. La segunda cosa que quiero que pienses, porque cuando lees tu Biblia es importante que tú hagas preguntas, que tú consideres, que tú contemples lo que estás leyendo. Quiero que tú consideres a quién hirió. ¿A quién? Dice, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? Porque tenemos a 4 personas en este viaje. Tenemos a Moisés, tenemos a Séfora y tenemos a sus 2 hijos. Entonces, ¿a quién quiso matar? Hay algunos teólogos muy respetados que dicen que quiso matar al hijo que no fue circuncidado. Hay otros que dicen que hirió o quiso matar a Moisés. Yo soy de la opinión que hirió a Moisés. Y ahorita vemos por qué opinó eso. Entonces, la primera cosa, segunda cosa, ¿quién hirió? Y la tercera cosa, ¿por qué quiso matarlo? O sea, son buenas preguntas que tenemos que hacernos en estos versículos, porque está un poco pesada la cosa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo quiso matar? Por falta de obediencia. Por falta de obediencia. Ahora, piensen en su misión, en lo que Dios lo ha llamado a hacer, a tomar a este pueblo, a ir a este pueblo, a liberarlos de la mano del faraón, a ser obediente en estas cosas. Pero hay algo en la vida de Moisés que le está impidiendo ir a cumplir con esa cosa. ¿Y sabes cómo le llamamos? Desobediencia. Un pastor dijo esto, dijo, una persona no comprometida no puede alcanzar a personas no comprometidas. ¿Sí le entiendes? Lo traduje a español, pero creo que de todos modos lo entendemos. Tú no puedes ser una persona que no está comprometida a Dios diciendo, es que quiero yo ir a alcanzar a los que no están comprometidos. ¿Cómo? O sea, mejor tú comprométete y luego ya ve a buscar esas personas. Y eso es lo que está pasando aquí con Moisés. Ya tiene el llamado, sabe lo que debe hacer, pero hay algo que le impide. Y en este caso es desobediencia. Hay desobediencia en Moisés. Lo explico, por si dices, ¿cuál desobediencia? Tenemos que regresar hasta Génesis capítulo 17. En Génesis capítulo 17, Dios hace un pacto con Abraham, en el cual se iba a circuncidar. Si no sabes lo que es eso, pregúntale a tus papás. Cada varón a la edad de 8 días. Entonces nacía un niño, todo hebreo, era nacer y a los 8 días lo circuncidaban. Y cuando estudiamos esos versículos vimos que es el día perfecto. Es donde tienes las vitaminas, todo lo necesario, ¿sí? Para que no sangres, y para cuando te corten no sangres y pierdas tu vida. O sea, es lo perfecto. Lo puedes escuchar si quieres. Y no tenemos tiempo para ver todo el pacto, pero sí podemos entender que circuncidar a tu hijo era un mandato y no era opcional. No era como que tú podías decidir si lo hago o no lo hago. Aún hoy en día todo hebreo circuncida a sus hijos. O sea, lo hacen hasta hoy en día. La circuncisión le serviría a Abraham y a toda su descendencia como recordatorio de la promesa de Dios. Era el punto. O sea, con esto tú vas a recordar las promesas de tu descendencia. De tu descendencia va a ser más que los granos de arena a la orilla del mar. Era un recordatorio. No solo eso, sino que también era significativo porque el prepucio,
la carne que le cortaban iba a representar la carne, las cosas que nos alejan de Dios, que significaba cortar, eliminar esas cosas que nos separan de Dios en nuestra vida. Le llamamos pecado. Eliminar esas cosas de tu vida. Elimina eso. ¿Qué es? Circuncida tu corazón, dice la palabra. Simboliza el descartar todas esas cosas en nuestras vidas. Entonces, sabiendo todo eso, parece ser que de los dos hijos de Moisés, a uno no lo circuncidaron. No hubo obediencia de la parte de Moisés. ¿Por qué? No sabemos. No tenemos suficiente información para saber por qué no lo circuncidaron. A uno sí y al otro no. Pero esto sí sabemos que los madianitas circuncidaban a los hijos. No era que no lo hacían, porque era parte del linaje de Abraham. No era que no lo hacían, sino que ellos circuncidaban a los 13 años, no a los 8 días. Entonces es muy posible que Séfora vio la circuncisión de su primer hijo. Ahora, recuerda, Séfora es madianita. Ella no está impuesta a ver a un niño ser circuncidado a los 8 días. Entonces es muy posible que ella, no sé, estoy especulando, pero que ella vio la circuncisión del primero y opinó que no mutilara al segundo. O sea, ¿qué estás haciendo con este? No lo hagas. Y por lo tanto pasó el tiempo y no lo hicieron. No sabemos. Pero el punto es este, y creo que es lo que le podemos extraer a estos versículos, es que por falta de obediencia, Dios hirió a Moisés. Quiso matarlo por eso. Digo que fue Moisés al que hirió, porque aquí nos dice que Séfora es la que circuncida a su hijo. Y ese acto era la responsabilidad del varón. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿dónde está pues Moisés? ¿Por qué no lo hace él? Quizá está enfermo, quizá está herido. ¿Sí están conmigo? O sea, no nos dice, pero es como lógico. Más allá, el que quiso herir, pues vemos que lo están circuncidando si realmente es al hijo que no estaba circuncidado. O sea, no sabemos. Pero algo sí sé. En cuanto a las cosas de Dios, Él solo quiere nuestra obediencia y Él hará lo demás. Es interesante porque muchas veces queremos servir, queremos impactar a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestra nación, solo que primero tenemos que ser impactados nosotros. ¿Cómo mostramos que hemos sido impactados? Con vidas totalmente rendidas y obedientes a Él. Así es como vas a ver Dios, así es como vas a saber tú. ¿Estoy obedeciendo, sí o no? ¿Estoy rendido a Dios, sí o no? Ahora no voy a ir al punto a decir, si no lo haces, Dios te va a querer matar. Pero por lo menos sé que Dios no te va a poder usar. Y es como estar muerto. Porque hay un dicho que dice que la persona que no sirve, no sirve. ¿Sí lo has oído? La persona que no sirve, no sirve. Y Moisés aquí tiene una misión, tiene algo que Dios quiere hacer, pero algo le impide y es desobediencia. Y me pongo a pensar de cuántos de nosotros no somos usados por Dios por desobediencia en nuestras vidas, por cosas que nos impiden eso. O que no sea de nosotros, que podamos aprender eso de Moisés. Seguimos. Última cosa que quiero que notes aquí, es importante, es que esta será la última vez que oímos de Séfora y sus hijos.
hasta que lleguemos a Éxodo capítulo 18, cuando Jetro, su papá, va a Moisés con su hija Séfora y sus 2 nietos. Entonces, no nos queda muy claro por qué, pero parece ser que el plan de Dios originalmente era que todos vayan a Egipto, ¿verdad? Van en camino los 4. Pero por esta cosa, este paréntesis que sucedió aquí, parece ser que se regresa Séfora y sus hijos, y es lo último que oímos de ella, hasta ya después. Entonces vamos a poner a Séfora y a sus hijos a un lado, y aquí en verso 27 a 31, los últimos versículos que nos quedan, cambia la escena, ve lo que pasa. Y Jehová dijo a Aarón, entonces cambia, hubo comerciales y ahora esto. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Algo que sería bueno notar aquí es la gracia de Dios. Cuando lees tu Biblia, o cuando leas tu Biblia, mejor dicho, busca la gracia de Dios. Busca esos versículos donde lo ves. O sea, no nos lo dice, pero considera esto. Dios le habla a Aarón, ahí nos dice, Jehová dijo a Aarón. Entonces, a cientos de kilómetros de distancia, Dios está tratando con Moisés y al mismo tiempo Dios le dice a Aarón que vaya y que reciba a su hermano sin que sepa Moisés. Moisés no sabe de esto. Él solo sabe que él va camino a Egipto. Sin duda, Moisés, y como yo lo veo, si realmente estaba herido, entonces se ha recuperado, pero a la misma vez Moisés está contemplando el llamado de Dios, dudando quizá en lo que Dios le ha dicho, y aquí Dios le muestra gracia. Dice la Biblia en Proverbios 3, versículo 12, que el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. No castiga. Creo que quizá tu Biblia, si lo ves, va a decir castigar. No me gusta esa traducción, porque si buscas a la palabra en hebreo, no es eso. Es disciplinar, es corregir. Unas versiones así lo dicen. El Señor disciplina a los que ama y corrige así como un padre corrige a su hijo querido. Pero también dice Lamentaciones 3:22 que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Sí ves a Moisés ahí en eso? Moisés no fue consumido. Versículos previos dice que Dios quiso matarlo. Pero Lamentación 3:22 dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Memorízate ese versículo. No vivas en la disciplina y la corrección de Dios, sino que acéptala, aguanta vara, aprende de ello y reconoce que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Porque ¿sabes lo que pasa? Si no llegamos a Lamentaciones, estamos lamentando, y estamos tristes, y estamos decepcionados, y entramos a una depresión. ¿Por qué? Porque realmente, como oró mi esposa, somos inútiles. Pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, Señor, lo creo. Y gracias. ¿Por qué? Porque grande es tu fidelidad. La mía ya falló. Fui infiel, Señor. Pero tu fidelidad es grande. Servimos a un Dios que nos ama lo suficiente para corregirnos y que a la vez conoce nuestras debilidades y nos da su gracia. Ese es nuestro Dios.
Eso está pasando aquí. Entonces, verso 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales. Entonces se ven, se besan, se animan unos a los otros y le empieza a contar. Todas las señales que a él le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Entonces aquí vemos la voz de Moisés. Está Aarón ahora hablando por Moisés. Sí, así, tal como lo había dicho Dios. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Entonces les mostró la mano, mi mano, no sé, pero cierren los ojos, y la cerraron, y luego la metió, y luego la sacó, ahora abran los ojos, y luego cierran los ojos, y la metió, y otra vez, o sea, como nueva, no sé, aventó la vara y la culebra, o sea, todo eso lo está haciendo. Les está mostrando. Les está enseñando el poder de Dios, y ahí delante de todos los ancianos, los líderes de los israelitas, hace las señales. Y luego tenemos un último versículo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Concluimos con este último ejemplo de qué debe de ser nuestra respuesta cuando vemos a Dios obrar en nuestras vidas. Y si hoy todavía tienes aliento en tu ser, entonces has visto a Dios obrar en tu vida. Te ha permitido vivir un día más. Entonces esto aplica a todos. Dices, es que yo no veo a Dios obrar en mi vida. ¿Estás respirando? Sí, entonces lo has visto obrar en tu vida. Aún Dios no ha terminado contigo. Dios tiene un plan para tu vida y te ha permitido vivir otro día, y por lo tanto Dios está haciendo algo en ti. Noten que se inclinaron y adoraron. Ahora recuerda, todavía son esclavos. Todavía están siendo perseguidos, todavía no han sido liberados, pero ese efecto debe tener la palabra de Dios en nuestras vidas cuando creemos que Dios ha visto nuestra aflicción. Debemos de llegar a un lugar donde nos inclinamos y adoramos. Señor, tú sabes lo que estoy viviendo. Dios todavía no rescata a los israelitas, pero se humillaron y adoraron. ¿Sabes lo que le llamamos? Es fe. Esa es fe. Donde no has visto a Dios obrar todavía en tu situación, pero crees que Él ha escuchado y Él ha visto tus aflicciones, y por lo tanto sabes que sirves a un Dios vivo y te inclinas y le adoras. No porque todo está bien, sino porque Él es bueno y Él lo merece. Les doy un último versículo, Filipenses 4, 6 a 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el problema con ese versículo es que normalmente saltamos el con acción de gracias. ¿Sí? Nos vamos directamente a la paz que sobrepasa entendimiento. Señor, aquí están mis peticiones, aquí están mis ruegos, y ahora dame paz. Pero es muy claro, ahí dice, dale tus peticiones en oración y ruegos con acción de gracias. No porque Él ya te solucionó tu problema, sino porque Él lo merece. Es muy fácil darle gracias a Dios después de verlo obrar, ¿a poco no? Es súper fácil. Lo vamos a ver después con Miriam o María, la hermana de Moisés. Cruzan el mar y se empieza con el pandero a darle gracias a Dios. ¿Y qué onda del otro lado? Estaba temblando. ¿Por qué? ¿No creía que Dios lo iba a hacer? Entonces es mejor darle gracias a Dios de este lado del río, mejor que ya cuando lo cruzaste. Es lo que dice la Biblia. Yo creo
que es imposible obtener la paz que sobrepasa entendimiento sin primero tener un corazón agradecido con Dios. Tienes tú que primero agradecerle y luego viene esa paz. Entonces, igual a nuestra historia aquí en Éxodo 4, la liberación todavía no se había realizado, pero aún adoraban. Y te animo que adores, te animo que vengas, que leas, que le des gracias a Dios, aunque no hayas visto las respuestas a tus oraciones todavía.